Hagamos una especie de ejercicio del pasado. Recuerde los momentos más felices de su vida. ¿Se cruza su esposa o su esposo por ahí? ¿Se cruza sus hijos? Los momentos más felices. ¿Algún regalo quizás? ¿Algún viaje? ¿Algún reencuentro? Los momentos más felices de nuestra vida. Inolvidables. Es el cofre de los recuerdos que afuera dice, gracias Dios. Y lo abrimos y ahí hay recuerdos inolvidables. Quizás campamentos, momentos en la presencia del Señor. Momentos inolvidables, realmente momentos felices. Donde no hay quizás una experiencia que nos haya marcado. Simplemente es, wow, qué lindo haber visto eso, haber escuchado eso, o haber estado con tal persona. Qué lindo, qué linda experiencia. Pero no sé si te haya dado un momento de crecimiento, como lo que significa haber pasado por una prueba. Entonces ahora le voy a pedir que recuerde un momento de prueba en su vida y todo el proceso. Porque cuando hablamos de prueba hablamos de examen, cuando hablamos de examen hablamos de aprobar o desaprobar. Pero una prueba en el Señor siempre tiende a que nosotros aprobemos, que nos vaya bien y que aprendamos lecciones para no volver a cometer los mismos errores o simplemente para superarnos a nosotros mismos y creer que Dios puede extender nuestros límites. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando pasamos por ese momento no entendemos mucho, no lo comprendemos muy bien. De hecho, en nuestra incredulidad puede surgir alguna pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿O por qué no a otro que se lo merece y no yo? Que solamente hay un silencio del otro lado, no hay respuesta. Son esas preguntas sin respuesta que hacemos en nuestro estado a veces en necedad por no entender la circunstancia en la que estamos pasando. Bueno, hoy pasó a que le cantemos el feliz cumpleaños la bebita, ¿no? Mailén. Y bueno, ya no sé cuánto hace, unos 8 meses hicimos un testimonio con la familia, ¿no? Así que quedó grabado, lo puede ver en YouTube. Ahí está el testimonio de los chicos de haber pasado por la prueba que pasaron. Y hoy la vemos tan crecida, tan gordita, hermosa la nena. Pero ¿saben qué? Ese testimonio queda para la posteridad. Para cuando Dios... Si viene alguien, antes nos vamos todos. ¿Amén? ¿Nos vamos todos en el arrebatamiento? Sí, en primer fila ahí, saliendo volando, mirando al cielo así, todo así. Pero si Dios todavía no viene, Jesús no viene a arrebatar a su iglesia y estamos aquí todavía, la misma Mailén con sus 14, 15, 20 años va a poder ver el testimonio de sus padres y va a recibir una palabra de aliento. Aún si pasa ella por una prueba similar. Cómo las pruebas que Dios permite en nuestra vida son un mensaje aún para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y eso no nos tenemos que olvidar y no tenemos que permitir que la prosperidad de mañana nos haga olvidar de aquellos momentos de prueba que pasamos. Ese momento de nuestro pecado fue tan terrible en algún momento. En nuestro pasado, nuestro pecado generó tanto malestar en nosotros y en otros que decidimos cambiar. Decidimos darle la espalda a ese pecado, odiar ese pecado y cambiar. Pero por alguna razón pasa el tiempo y nos olvidamos de aquel mal olor, de aquel desecho que era nuestra vida. Y por alguna razón, estando en el presente, somos tentados a volver a esa actividad que hacíamos, a ese vicio, a esa forma de pensar, o a ese, ¿cómo decirlo?, ese lujo carnal que nos dábamos de pecar rebeldemente contra Dios o pecar contra alguien. Y algo nos hace pensar que es agradable nuevamente hacer eso. ¿Pero por qué? Porque nos olvidamos de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó. Y cuando pasa eso, entramos en un momento de insensatez, donde no podemos explicar por qué, pero nos tienta aquello que antes odiábamos, porque fuimos libres a través de la gracia de Dios. Y ahora el que es libre termina siendo voluntariamente un esclavo a propósito. Y aquel que menciona a Satanás como aquel que fue vencido. De hecho, yo he escuchado un montón de gente diciéndome, el diablo fue vencido, el diablo fue vencido. Y después lo he visto enmarañado, enredado en situaciones muy complicadas de pecado o de engaños. Y yo le he dicho, bueno, al final fuiste vencido por el vencido. Fuiste vencido por el vencido. ¿Por qué pasa eso? Porque bajamos la guardia. Y porque no nos acordamos
de dónde Dios nos sacó y de qué momento Dios nos sacó. Y hoy en medio de X causa, ¿no? Hoy en medio de la abundancia renegamos porque no tenemos más. Y cuando Dios nos sacó de la pobreza estábamos contentos con lo poco que teníamos, agradecidos por la salvación que Dios nos había dado. ¿Me explico lo que es la carnalidad? La debilidad humana, la vulnerabilidad de nuestra mente, que está sujeta a pasiones y deseos que solamente pueden ser aniquilados mediante una vida espiritual. Hablando de todo eso, y mientras íbamos dando vueltas por todo eso a lo largo de toda la reunión y lo que fue pasando, quiero compartir con ustedes el capítulo 8 del libro de Romanos y que nos quedemos ahí, que nos quedemos ahí. Mientras la va abriendo la Biblia, o ya se está poniendo allí la filmina, arriba, el proyector, quiero leer con ustedes, casi sacado de contexto, a propósito, para llamar su atención, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno ese pasaje. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy en día, en la actualidad, hasta se pueden escuchar mensajes orientados a esto para generar prosperidad económica, para generar, avanzar en nuestros emprendimientos, para generar estrategias de mayor avance en lo que son estrategias, alianzas estratégicas y lo demás. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía un contexto en el que escribió la carta de Romanos y hablaba sobre todo de la pecaminosidad del hombre. Hablaba sobre todo de todo lo que significaba una lucha espiritual que había en el ser humano, que era invencible. Era una lucha en la que siempre el ser humano iba a ser derrotado. Era la lucha de cada día con nuestro ser interior, con lo que en el capítulo 6 y 7 va a decir el hombre interior, el hombre que sirve a la carne, el hombre y el cuerpo de pecado que sirve simplemente para pecar. Y que hay una ley en los miembros significa en mi cuerpo, que no puede obedecer a la ley de Dios. Es una ley que está en contra de la ley de Dios y no puede, por más que quiera, no puede dejar de pecar. Pero él, en el capítulo 8, va a decir algo y va a dar la solución a ese dilema. Y esa solución de cómo poder ser librado de este cuerpo de muerte, de una mente que continuamente piensa en el mal si no es domada, es el capítulo 6 del Génesis, donde dice, y vio Dios que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal y la perversión, y la continuidad de cómo generar injusticia social y cómo por orgullo y egoísmo avasallar a los demás para lograr mis propias metas. De eso Dios se hastió y mandó un diluvio que mató a todos, menos a las personas que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Era Noé y su familia, 8 personas. Entonces, para comprender un poco el contexto de esto y sacar soluciones para nosotros, y que comprendamos esto de que a los que son llamados por Dios, todas las cosas les ayudan a bien, veamos lo que dice el capítulo 8, versículo 1, y vamos avanzando a lo largo de estos minutos de reflexión. ¿Puede decir conmigo, ninguna condenación? Diga conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de ese Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese esto, y quiero que comprendamos esto para hacer una breve introducción a este pasaje. La ley fue enviada por Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos y todo lo demás que tiene que ver con el Pentateuco también, en los primeros 5 libros de la Biblia, con el objetivo de que el hombre supiese cómo agradar a Dios en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida, en la ritual, en el trato social, en su vida personal, en su comunión con Dios. Y fue enviada por eso, pero tan simplemente los 10 mandamientos eran muy difíciles de cumplir. No había algo que fluía espiritualmente en el ser humano como para poder agradar y poder realmente
delante de Dios ser aceptos por ser plenamente santos. Era imposible. Era imposible. Ibas bien con honra a tu padre y a tu madre y de repente por una situación complicada mentiste para zafar. Bueno, ya está, mentiste. O dijiste la verdad, todo bien, pero de repente no sé qué, hubo una lucha en tu corazón con algo y codiciaste algo que tiene tu prójimo. Y eso generó a que haya pensamientos en tu mente. Bueno, finalmente pecaste. Entonces, si la única forma de ser santos, de realmente poder hacer algo, no iba a ser a través de la ley. Porque ya es como que vos le digas a tus hijos, yo los voy a educar, a nosotros que tenemos hijos chicos con Marisol, y los que tenemos hijos chicos, tenemos esa especie de ilusión de que finalmente podamos enseñarles con nuestra vida, con nuestro ejemplo, enseñarles a ellos que puedan ellos ver en nuestra vida un estereotipo de vida, un formato, un criterio de vida que puedan adoptar para ellos y que sigan por ese camino. Pero aunque nosotros seamos, quiero decirles, personas intentando todos los días vivir una vida para agradar a Dios y todo, ellos tienen que elegir y van a tener que elegir cuando sean adolescentes. Van a tener que elegir y por más que tengamos buen ejemplo en los padres, pueden ellos tener influencias a través de todo lo que hay alrededor para elegir mal. Por más que tengamos buen camino o hayamos allanado el camino, lo hayamos instruido, en algún momento pueden llegar a desviarse. ¿Por qué? Porque ellos son carnales también. Porque todo ser humano es carnal y tiene dentro un impulso a pecar. Ahora, el apóstol Pablo lo sabía y él mismo decía, en los capítulos anteriores decía, el bien que quiero, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De un cuerpo que está ligado al deseo de hacer lo malo y de no hacer lo bueno simplemente por hedonismo, por placer o simplemente por debilidad. Por eso uno lo ve a personas y aún gente que en ciertos momentos venimos a la iglesia, pero tenemos nuestro vicio oculto, nuestro cuarto intocable por el Señor. Es donde ahí no te metas, Señor, vení, hablemos aquí en el sofá, en el living, pero en aquella habitación del pánico no te metas. Ahí hay cosas mías que ni mi esposa se mete, ni yo, ni nadie, no le dejo a nadie. Y es algo que estoy luchando, Señor, pero no estoy luchando en realidad. No hablemos de eso. No quiero. Entonces puede ser que Dios quiera eso, puede ser que Dios pueda darte esa concesión y decir, bueno, ahí no entro. No, Dios quiere todo de nosotros. Pero claro, cuando llegamos a ese punto, es el cuarto donde nos hace sentir necios, vulnerables, hipócritas, y no nos queremos sentir así, entonces ¿qué hacemos? Lo tapamos. Tapamos ese cuadro que nos regaló alguien, lo tapamos con una cortina para que nadie sepa que está ahí, pero que nadie se dé cuenta. Y ahí estamos nosotros luchando con eso. Y así durante años muchos de nosotros hemos estado luchando con cosas que no tienen nada que ver con una vida espiritual, con una vida basada en el Espíritu de Dios. Es una vida carnal. Hasta que comprendemos lo que estamos viendo ahora y lo que el apóstol Pablo comprendió mediante la luz que le dio el Espíritu Santo. Sigue diciendo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las del Espíritu. Entonces, ¿qué son las cosas de la carne y qué son las cosas del Espíritu? Todo lo que agrada a los hombres, al mundo y a tu propia carnalidad, que tiene que ver con no hacer lo bueno o hacer lo malo, es la carne. Cuando vos no tenés vida espiritual fluyendo en tu vida, continuamente pensás en eso. Continuamente retroalimentás tus deseos y pasiones que son para lo malo. Por eso es tan común que cuando viene un chico o una chica, o lo que sea, así un adolescente o un joven, y manifiestan debilidad con el tema de la atracción al sexo opuesto, no tiene que ver solamente con cuestiones de lo normal, de la atracción de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre, que de hecho es natural y está bien que así pase desde el punto de vista de lo que Dios creó para formar una familia, sino con pensamientos que están retroalimentados y potenciados por acceso a pornografía, a películas eróticas, a pensamientos y conversaciones que tienen que ver con la opción de hacerlo. Entonces todo eso es retroalimentado y es potenciado mediante ese contenido. Al hacerlo así, terminamos siendo esclavos y terminamos cometiendo pecados que están a la puerta, ya están ahí cargados. Es como, ¿vieron? ¿Cómo le puedo decir?
Hay lugares donde de repente, no sé, hay tiempo de carga, se carga y ya lo podés usar, ¿viste? Como que tiene que estar bien cargado. Entonces vos estás ahí y se empieza a cargar tu carnalidad a través de todo eso que viste o escuchaste o te diste lugar a acceder a eso. Y cuando llega el momento, explota eso y sale lo que había en el corazón. Es muy común, por eso el tema de los noviazgos y todo, nosotros estamos muy atentos a eso. En el tema de los noviazgos es muy común hablar sobre la pureza. ¿Y qué es la pureza? No tiene que ver con la pureza de tu cuerpo. Una persona puede ser virgen en su cuerpo, no haber tenido relaciones sexuales, pero en su mente estar lleno de pornografía. Y es una mente totalmente impura. Cuando tiene acceso a una mujer o a un hombre, lo que terminan haciendo es todo lo que hay en su mente. Conforme a lo que hay en la abundancia de tu corazón, va a hablar tu boca y van a tocar tus manos y va a ser tu cuerpo. Por eso es el gran dilema que tenemos hoy de intentar hallar lo que dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en amor, espíritu, fe, pureza, conducta, pureza. Y la pureza tiene que ver con lo que hay en nuestra mente. Lo que dejamos que haya en nuestra mente va a ser lo que nuestro cuerpo va a actuar. Por eso es tan importante luchar esta batalla, pero no solos, sino luchar la batalla tomados de la mano de Dios. Por eso la Biblia dice, la vida en el espíritu. Diga conmigo carne, y ahora diga conmigo espíritu. La vida espiritual. Entonces, ¿cómo podemos vencer a esos enemigos? Primero, declarándolo nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Declaralo tu enemigo. Al que no declarás tu enemigo, yo no sé ustedes, pero hay personas que cuando te venden en tu casa te tocan el timbre y no se van hasta que no le compres algo. ¿Conocen gente así? ¿No te suena el teléfono? Hola, ¿qué tal? Llamamos de la tarjeta. Hola, somos de esta empresa de telefonía. Ya tiene acreditado una tarjeta de crédito sin ningún tipo de mantenimiento. ¿No te agarra la desesperación de decirle, todo bien, Dios te bendiga, que te vaya bien, pero yo te corto? No me molestes más en la hora de la siesta, por favor. O cuando atendés el teléfono y empieza a decir, tut, tut. O sea, encima, vos atendés y estás llamando. Que es una llamada en espera que va a atender un operador para ofrecerte una oferta de algo. Estoy cansado de eso. ¿No? ¿Usted no está cansado de eso? Por favor, dígamelo, porque si no estoy totalmente loco. ¿Cuántos están cansados? Para que lo escuchen todas las empresas que están escuchando por este medio. Basta de ofrecernos. Porque no quiero. Entonces, de alguna manera, ya cuando suena el teléfono y hace tut, tut, yo cuelgo. Son mis enemigos. No quiero saber nada con ellos, no quiero escuchar ofertas y no quiero saber nada con eso, no, nada, ninguna cosa más. Entonces son mis enemigos. Y cuando me atiende una persona y dice, hola, ¿qué tal? El señor Rodolfo Gianotti, soy yo, pero me vas a ofrecer algo y no quiero recibir nada y tengo muy poco tiempo para dedicarte, así que muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Y no sigo, porque si no dice, sí, pero ya que me vaya muy bien, ¿a usted le va a interesar esto? No, no me va a interesar. Y entonces yo hago así y corto directamente. Directamente, si corto, lo saludé con honestidad, transparencia y buena onda, pero le corté porque si no sigue hablando y sigue hablando. Y trabaja de eso y está bien ello, pero yo no quiero saber nada. Entonces son mis enemigos en ese sentido. Entonces no le doy ni opción a conversar. Andá a decirle a Eva, yo le hubiera dicho, mirá, yo creo que Dios lo permitió por eso, pero yo le hubiera dicho a Eva, Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal y no se te ocurra conversar con la serpiente. Porque una sola conversación de ida y vuelta con Satanás y alcanza para que te convenza. Lamentablemente él ya decidió. A Satanás no le podemos predicar, porque él nos va a convertir a nosotros. Satanás ya decidió ser Satanás, adversario, enemigo. De hecho, se llama así. Satanás significa adversario. Él ya lo decidió. Y él ya decidió convencerte a vos o a mí, que somos vulnerables, de que esta vida cristiana es un muy mal negocio. De que llevar adelante una vida de santidad es un mal negocio. Que elegir por Dios y servir y gastar toda tu vida para el reino de los cielos es un muy mal negocio. Pero como siempre, Él es el padre de mentira. Si Él dice que es un mal negocio, ¿cómo es esto? Es un muy buen negocio. Si Él le dice a alguien, nunca vas a salir de la droga, ¿qué significa? Que sí va a poder salir de la droga porque es mentiroso. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Tener una vida en el espíritu.
para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, en algún momento de mi juventud tuve que decir, esto es un enemigo de mi vida. Esto será un enemigo de mi relación de noviazgo. Esto va a ser un enemigo en mi relación de matrimonio. Esta actitud va a ser un enemigo en mi relación con mi ministerio en el reino de los cielos. Lo declaré mi enemigo y cuando suena el teléfono, ni lo atiendo casi. Pero así, con esa metáfora, así para que se entienda el ejemplo. Es la única manera. Es la única manera. Fíjense lo que sigue diciendo. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Versículo 6. El ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Dos cosas. Vida. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere vivir? Nunca te despertaste y dijiste, sigue el problema ahí. Sigue el problema ahí. Miren, hace poco entré a mi casa, había un olor terrible. No piensa nada raro, después le voy a decir qué es. Un olor. Y entré y dije, ¿qué olor? Y seguí. Después dije, no, hay olor. O sea, algo hay que hacer. Y lo dejé, porque estaba en otra, estaba preocupado por otras cosas. Pero estaba el olor ahí. Bueno, Marisol se fue a hacer unas cosas, yo me quedé con los nenes. ¡Qué olor! Es mucho olor. ¿Fui al baño? No, nada, tranquilos. Entonces, vuelvo, llega Marisol y le digo, Marisol, ¿y ese olor? Y ella me dice, ay, sí, mirá al lado de la cocina. Ya, si me lo dijo así, una rata muerta. No, tranquilo. Miro así, claro, del pollo que habíamos hecho hace 2 días. Yo cuando rebano el pollo, lo corto, parezco un ninja asesino, ¿me entendés, no? Porque como no tengo cuchillos que corten bien, y como que le pego golpes, porque es muy complicado el tema. Entonces, se ve que en uno de esos golpes, una de las alitas salió volando sin que la haya visto, y quedó entre el mueble y la cocina, y estaba ahí la alita, ya echando raíces. Y Marisol no la quiso levantar, le agarró cosita. Yo entiendo eso, pero bueno. El tema es que fui y agarré una servilleta, pobre, me va a quedar en la mano todo ese olor. La agarré así, la levanté. ¡Ay, qué olor! Lo puse en la cosa de basura, no tenía mucho, pero ya ahí nomás la cerré y me la llevé afuera. Y después agarré un trapo con detergente, lo pasé. ¿Siguió el olor o no siguió el olor? Sí, pero a las 2 horas no había más olor. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es una anécdota de la vida cotidiana. Hasta que vos no enfrentes tu olor y agarres eso que está dando olor, identifiques lo que está dando olor y acciones para cambiar la situación, eso va a seguir ahí. Pero te voy a decir qué es lo peor, acostumbrarte a ese olor y obligar a los demás a que se acostumbren a ese olor. Y el que tiene oído, que oiga. No codee a su esposo, por favor, se lo pido. Entonces, qué bueno que es tener vida y tener paz. Vida y paz. Paz para conmigo, paz para con Dios y paz para con las demás personas. Es extraordinario esa vida. Es donde te despertás y el día, lunes, es un gran día. ¿Cuántos dicen amén? Justo tenías que tocar ese tema. Para mí el día lunes era el peor día de la semana. El domingo a la noche y el lunes hasta el mediodía. Era terrible, una depresión. Tenía padre, decía, padre, puedo escribir los proverbios más tristes este día. Y yo decía, qué mal esto. Hasta que después me di cuenta de que realmente estaba haciendo lo que quería, me encantaba trabajar de lo que quería. Empecé a amar lo que hacía, a ser agradecido, a tener una actitud de acción de gracias. Y cuando empecé a hacer y a valorar mi trabajo, realmente no es que cambié de trabajo, era el mismo trabajo, pero cambié mi mentalidad. Y saqué esa actitud mala y el lunes fue un gran día. Realmente el lunes es un gran día, por lo menos para mí y para los que dijeron amén. O lo dijeron de amén por decirlo. Pero finalmente es así, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los que estamos ahí pensando, retroalimentando las cosas de la carne, ya estamos en una guerra que hemos perdido.
pero literalmente perdiste esta guerra. Pero seguís con actitud de vamos a permanecer porque pensás que porque estás en la guerra todavía hay opción de ganar, pero ya perdiste. Y declararte perdido te va a ayudar a rendirte. ¿Rendirte delante de quién? De Dios. Rendirte, no podés. No, por más que lo ocultes, por más que nadie lo sabe, por más que, bueno, son cositas que yo hago y que no me generan mal a mí, tampoco a otros. No te engañes. Tarde o temprano, la alita va a largar olor. Pero el apóstol sigue acá diciendo, ¿no? Y le habla a la iglesia, a nosotros. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aclara el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, ¿cómo está? Mas el Espíritu, ¿qué hace? Vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por el Espíritu Santo es que podemos realmente elegir vivir una vida alejada del pecado y una vida activa para lo bueno. Solo por su Espíritu Santo. El tema es que cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, pero no orar acá en la iglesia, ¿eh? Acá en la iglesia oramos todos. Cerramos los ojos, levantamos las manos o no, pero acá oramos todos, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. El tema es en casa. El tema es en el secreto del cuarto, ¿viste? Ve a tu cuarto, tu padre que ve en lo secreto recompensará en público. Cuando perdemos esa comunión con la palabra, donde acá leemos la Biblia todos y escuchás lo que alguien dice en una plataforma, pero en tu casa escuchás lo que Dios dice a tu corazón a través de la lectura devocional. Cuando perdés eso, perdés mucho. ¿Por qué? Porque es como ir a una guerra sin armas. Es como ir a una guerra con aptitudes físicas pero sin armas. Tarde o temprano la flecha va a llegar y no va a estar el escudo de fe, para apagar los dardos encendidos del maligno. Por eso es tan importante que nuestra fe se retroalimente con la lectura diaria de la palabra del Señor. Como quieras, de tapa a tapa, en cualquier lado, sistemática, así aleatoria, no importa, pero leamos la palabra del Señor y oremos en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no se retroalimenta el Espíritu, ¿quién está ahí dispuesto al toque? Está a la puerta ahí. La carne, el enemigo, está ahí para retroalimentarnos. Por eso prefiero mandar videos o versículos de la Biblia y no recibir continuamente patadas del enemigo a través de frases, de videos, de confrontaciones de enemigos que vienen a querer avasallar mi santidad y mi relación con mi esposo y con mis hijos. Y aún con la iglesia. No lo quiero permitir, porque ¿qué son de mi vida? Enemigos. Los declaré mis enemigos. Y no me siento a comer como un enemigo, no me siento a ver con mi enemigo, no me siento a escuchar con mi enemigo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no le debéis nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Hijos de Dios. Entonces yo entiendo tu debilidad. Yo también fui adolescente, yo también fui preadolescente, yo soy joven. Y en algún momento de mi vida seré anciano. Pero también conozco que Dios nos da fortaleza para continuar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cambiaron vicios que eran ocultos y fueron libres? No diga nada ni levante la mano. Bueno, amén, diga. Si fue así, si ya está libre, ya está. No, me acordé de algo, pero no se lo voy a contar. Y si hijos, ahora dice, ¿no? Ahora bien, dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papá papito. Abba es como papito, es una expresión de cariño hacia un padre. Nosotros no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Como hijos de Dios,
también somos herederos, dice después el versículo 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, y acá Pablo va a meterse en algo que cualquiera de nosotros diríamos, por favor, no, porque hablamos de la vida cristiana como cosas buenas que te pasan, como testimonios que contás frente a todo lo bueno que Dios permitió en tu vida, donde vos te ponés y decís, ok, bien, sí, pero esa es una cara del cristianismo. El cristianismo tiene dos caras. La cara de la abundancia, de las buenas obras que Dios nos permite ver y las consecuencias inevitables de esa, y la otra cara, que es la misma moneda que tiene que ver con las aflicciones por nuestra fe radical en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser avasallados por otras personas que creen diferente, que vienen con diferentes ideologías, aún dentro del Evangelio con diferentes ideologías en el Evangelio, diferente doctrina, otro mensaje? ¿Y cuánto estamos dispuestos a padecer por eso? Por eso va a decir en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, diga conmigo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara lo que hoy sufras por el Evangelio con la gloria que va a haber en los cielos como recompensa de haber sufrido esos padecimientos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recuerde que cuando Adán pecó, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Pero la tierra también está esperando la misma redención que será manifestada cuando se manifieste, valga la redundancia, los hijos de Dios. Y allí la tierra será redimida, será transformada. Cielo nuevo y tierra nueva por el poder del Señor. En esa redención también que afecta a la tierra. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, que dice, lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden describir con palabras, indecibles. Mas el que escudriña, el que estudia, el que conoce los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por eso nosotros oramos, y a veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, qué no conviene. Pero como tenemos el Espíritu Santo, también ora con nosotros el Espíritu Santo en algo que no se puede describir con palabras, no sé cómo decírselo. Pero cuando oramos también el Espíritu intercede por nosotros y pide como conviene delante del Señor para afectar nuestra vida para bien. Por eso una cosa es lo que nosotros podemos orar y otra cosa es lo que el Espíritu que está dentro nuestro, en comunión con Dios, habla también por nosotros. Él pide lo que realmente conviene. Miren, a mí me sale el periodista, ya llegando al final, porque ya estamos llegando al pasaje que leí, a mí me sale el periodista cada tanto y cuando hago una nota o algo, de hecho hace poco estuve haciendo una nota con unas personas que tenían problemas de obesidad muy grandes, 160 kilos, 140 kilos, muy grandes, y bajaron un montón en un año, cerca de 45 kilos. Los conocí en San Nicolás. Y un poco de los que les decía, fuera ya de micrófono, fuera de cámara, les decía, ¿qué mensaje te darías a vos dentro de 10 años? Decímelo que yo te lo voy a decir. Decime qué mensaje te darías a vos dentro de 10 años. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, mirá, yo me diría a mí misma, no dejes de creer en el Señor. El que te ayudó a hacer este cambio sigue tan firme y tan fuerte como de acá a 10 años. No permitas que el pecado te distorsione. No permitas que las habladurías de la gente, el desgaste de las relaciones humanas te distorsione tu propósito en Dios. Bueno, vamos a ver en 10 años si será necesario que se lo diga o no. Entonces, ¿qué te gustaría decirte a vos dentro de 10 años? Habiendo pasado por la prueba que pasaron,
¿Qué te dirías a vos misma dentro de 10 años? Hacete una cápsula del tiempo. Grabate un mensaje para vos misma en el celular y dejarlo en una carpeta en la computadora que diga año 2029. Verlo año 2029. Y vamos a ver si te predicás a vos mismo o simplemente retroalimentás lo que hoy mismo seguís creyendo. ¿Saben qué va a pasar? Si eso se vive y es así, es porque continuamente vivimos una vida en el Espíritu y no satisfacemos las obras de la carne. Entonces déjeme decir, ahora sí como conclusión, en este minuto que me queda, todo lo que sigue diciendo después. El versículo 30 en adelante. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Que son cosas que va a hacer el Espíritu Santo a medida que vaya manifestándose los tiempos de la dispensación de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con tremendo abogado, ¿cómo vas a perder el juicio? Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, que tiene que ver con la persecución? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos, diga conmigo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, diga conmigo, ni la muerte, es la opción, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la gran pregunta es Cristo Jesús tu Señor? Entonces dale para adelante, porque la guerra ya fue ganada. La victoria ya fue alcanzada por Él. Pero asimismo ahora nos toca a nosotros seguir dando batalla hasta que finalmente el enemigo dimita, se rinda y Dios declare victoria como Rey de Reyes y Señor de Señores.